los levitas ayudaban a los sacerdotes. Ellos necesitaban respetar la función de los sacerdotes. Y este era un asunto de disciplina, porque en un momento Dios se dio el trabajo de explicar por qué había escogido a Aarón y a su familia para que fuesen los sacerdotes. Pero de todo esto se desprende algo. Nadie es sacerdote porque reivindica serlo. Lo es o no lo es porque Dios lo determina. Y hoy lo hace a través de su iglesia organizada. Otra idea que está bien clara en el Antiguo Testamento es que más allá de la función específica, todos los miembros del pueblo de Dios son sacerdotes en el sentido de que todos fueron separados para una obra sagrada. Eso está claro en Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta orden se repite para el pueblo cristiano en las palabras de Pedro cuando dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 Pedro 2:9. Pero vayamos a la lección. Por causa de lo sucedido con Coré, Datán y Abiram, los israelitas estaban aterrorizados solo con el hecho de tener el tabernáculo entre ellos. Mira qué ironía. Ellos deberían sentirse un pueblo privilegiado, porque eran la única nación en la que la presencia de Dios estaba, tanto en el santuario cuanto en el mundo. Dios los estaba dirigiendo y ellos, en lugar de ser agradecidos, por eso estaban con miedo. ¿Sabes por qué? Es que la presencia de Dios es bendición para los que le obedecen, pero puede volverse una maldición para los rebeldes que no desean andar en sus caminos. Delante de este cuadro de temor, vino Dios y habló específicamente a Aarón, exaltando todavía más su ministerio como sumo sacerdote. Si los sacerdotes y los levitas obedeciesen esas órdenes divinas, el pueblo no sería juzgado y no tenían por qué tener miedo del tabernáculo. El asunto del ministerio era algo muy serio, porque si los sacerdotes no obedeciesen las recomendaciones divinas, podían morir. Si permitiesen que una persona no autorizada entrase al tabernáculo y ministrase allí, todos podían morir. Cualquier desobediencia, inclusive en el modo de vestirse o lavarse, podía ser fatal. Dios consideraba a Aarón y a sus hijos responsables por cualquier profanación del santuario. El sacerdocio era una dádiva de Dios a Israel, porque sin los sacerdotes ellos no podrían acercarse a Dios. Los levitas ya, por su parte, eran una dádiva de Dios a los sacerdotes, para que los ayudasen en las tareas más pesadas, y ellos, los sacerdotes, pudiesen dedicarse al ministerio del tabernáculo y a la atención espiritual del pueblo. Ahora, la relación de los diáconos de Hechos 6 con los apóstoles era más o menos parecida. No existe nada de menos importancia
en servir a la mesa del Señor, pero Dios les había dado a los apóstoles otro trabajo. Hoy, además de estar presente en su santo templo, Dios desea habitar en nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo y nos ha encomendado cuidar de su templo, que es nuestro cuerpo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice 1 Corintios 3:17. Avanzando con la lección, hay dos puntos que deben quedar bien claros en la mente. El primero es que Dios es el que determina quién va a ser sacerdote o no. Él no le dio esa atribución al pueblo. El segundo punto es que Dios se dio el trabajo de volver a explicar las funciones y los límites entre los sacerdotes y los levitas, como una expresión de su gracia salvadora. Dios no se alegra con la destrucción de los impíos. Si de Dios dependiese, no destruiría a nadie. No quiero la muerte del impío, declara. Entonces, para que el pueblo no corriese el riesgo de confundir otra vez las cosas, y para que nadie dijese, yo no sabía, Dios invierte tiempo explicando las funciones. Ese es también el propósito de la predicación del Evangelio. Darle la oportunidad al pecador de arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Por eso, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El tercer punto de la lección nos lleva a considerar la manutención de los sacerdotes y los levitas. Como siervos de Dios, ellos merecían los cuidados del pueblo. Al contrario de las otras tribus, los levitas no tendrían herencia en la tierra prometida, porque el Señor era la herencia de ellos, y recibirían 48 ciudades para habitar. Las necesidades de los sacerdotes y de los levitas serían suplidas por las ofrendas, sacrificios y diezmos del pueblo. Dios determinó que los sacerdotes tendrían porciones de las ofrendas de manjares y de los sacrificios por los pecados y de los sacrificios pacíficos y también de las primicias, y debería comer sabiendo el carácter santo de esa comida. Por su vez, los levitas recibían los diezmos que el pueblo de Dios llevaba al santuario. Los israelitas devolvían 3 diezmos, uno que era llevado para los levitas, otro que era comido allí mismo y otro cada 3 años. Los levitas, por su vez, deberían separar el diezmo de lo que recibían y llevarlo al sumo sacerdote. El principio bíblico es que los que se dedican al ministerio deben vivir del ministerio. Jesús dijo, digno es el trabajador de su salario. Y Pablo escribió, así ordenó el Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y llegamos al fin de la lección. En la vida diaria del pueblo de Israel necesitaba tener mucho cuidado con lo que era limpio o inmundo, pues eso determinaba su relación con Dios y con las otras personas del campamento. La meta de Dios para su pueblo era, seréis santo porque yo soy santo. Esta declaración se encuentra 8 veces en la Biblia. Las indicaciones de lo que era limpio o inmundo se encuentra detallada en Levítico 11 al 15, diciendo a los israelitas lo que podían comer, cómo debían tratar de flujos corporales e infecciones y qué debían hacer con los cadáveres. Claro que la higiene con fines de salud era uno de los motivos de todo eso, pero también había un propósito espiritual, enseñar a los israelitas la diferencia entre la santidad y el pecado y animarnos a seguir el camino de la santidad. Ahora, en vista de todo esto, había un ritual de limpieza. Este ritual tiene algunos aspectos singulares. La descripción completa está en los versículos 1 al 10 del capítulo 19 de Números. El animal escogido no era macho. Era inmolado fuera del campamento, lejos del tabernáculo y del altar, por un laico y no por un sacerdote. La sangre no era recogida y derramada delante del Señor, sino que era derramada junto con el cadáver del animal, y las cenizas eran recogidas para ser mezcladas con agua y usadas para la ceremonia de la purificación.
Vamos a revisar a grandes rasgos este ritual. Mira, la novilla escogida debía ser perfecta, roja, que todavía no hubiese llevado el yugo para trabajar. El color rojo podría simbolizar el color rojo de la sangre, o podría referirse a la tierra roja de la cual Adán fue hecho. El nombre Adán viene del hebreo Adamá, que significa tierra roja. Bueno, Eleazar, hijo y sucesor de Aarón, conducía la novilla fuera del campamento, y ahí un laico la inmolaba en la presencia del sacerdote. Enseguida el cuerpo era quemado, y las cenizas, como ya dijimos, eran mezcladas con agua corriente. Antes de eso, Eleazar tomaba un poco de la sangre y la rociaba 7 veces en dirección del tabernáculo. Pero lo que interesa es cómo eran usadas esas cenizas. Las personas que se volvían ceremonialmente inmundas al tocar un cuerpo muerto, o al entrar a un lugar donde había alguien muerto, o al tocar en algo contaminado, debían esperar 3 días después de su contaminación y entonces salir del campamento con un hombre ceremonialmente limpio e ir hasta el lugar de las cenizas. Allí el hombre mezclaba las cenizas con agua corriente y con un hisopo rociaba eso sobre el inmundo. Esto se hacía por 4 días seguidos. Al final, el hombre que estaba siendo limpiado lavaba su cuerpo y su vestido y esperaba el fin del día para volver al campamento limpio. Todo esto, que son detalles que tal vez no tienen mucho significado para ti, pero todo esto nos muestra una cosa: Dios lleva a serio la contaminación con el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero Dios proveyó la sangre de Jesús para la limpieza de nuestro pecado. Y por su gracia hoy podemos acercarnos sin miedo al trono de su gracia para encontrar solución para nuestras dificultades. Por eso digo, aunque hayas caído, aunque estés contaminado por el pecado, yo siempre digo una cosa, y a veces puedo hasta ser malentendido. Dios te libre de caer, que en su maravilloso amor nunca caes, pero si caes, por favor, si caes, si por esas cosas de la vida caes, no pienses que está todo perdido, que está todo acabado.